el día de hoy. La siguiente noticia se trata sobre el draft de la regla 5 y es que varios equipos han solicitado cancelarlo esta temporada. Las consecuencias de este cierre patronal por la parte de la Major League Baseball pudieran tener unas implicaciones de un tremendo alcance en los mercados de cambio de los agentes libres, lo que podría ralentizarlos porque los equipos han tomado medidas drásticas contra el escauteo de jugadores de ligas menores que actualmente se encuentran en campamentos de entrenamiento de primavera debido a la incertidumbre que hay sobre el draft de la regla 5 y sobre esto, bueno, varios equipos se han pronunciado. Quiero arrancar contigo, Carlos. Fuiste quien me mandó la noticia inicialmente. ¿Qué pasa con esto del draft de la regla 5 y las consecuencias que puede tener? Estás muteado, Carlos. Carlito, estás en mudo. Para ponernos en contexto, la regla 5 es la regla por la cual los jugadores que no son protegidos en el roster de 40 y que tienen ya una experiencia de 5 años en el sistema de ligas menores, que si tienen, fueron firmados a los 19 años o más, que un equipo puede pagarle al equipo dueño del jugador hasta $100,000 y tiene la obligación de colocarlo en la categoría superior en la que esté ese jugador. En este caso, estamos hablando de la regla de 5 aplicable a las grandes ligas, es decir, jugadores que estén en AAA, que no estén en el roster de 40 y que cualquier equipo los puede tomar con la obligación de mantenerlos en toda la temporada en las grandes ligas. Un ejemplo, por ejemplo, fue el de Akil Baddoo, que el año pasado fue tomado por la regla de 5 por los Tigres de Detroit y estuvo toda la temporada con ellos. Carlito, hazme favor. Suénala, Carlito, suénala. Ese fue el gran Ronnie Bello, a quien vuelvo y siempre digo que tuve el gustazo de abrazar y de hacer un buen regalo allá en la República Dominicana, donde viajó, bueno, no sé de qué, tuvo que viajar mucho y manejar muchas horas para ir hasta la capital donde estábamos nosotros y fue a conocerme. Para mí eso es un orgullo. Gracias, mi hermano, y gracias por la donación. Que Dios te bendiga. Interrumpimos a Carlito porque siempre hay que hacerlo, porque de verdad es muy increíble que las personas saquen de su dinero para ayudarnos a nosotros en la causa. Gracias, de verdad, hermano. Continuamos contigo, Carlito. Muchas gracias, Ronnie. Entonces, ¿qué pasa? Las grandes ligas están preocupadas porque normalmente los movimientos por regla 5 se hacen en el marco de las reuniones invernales que no se llevaron a cabo el año pasado, derivado del cierre patronal. Entonces, hasta este momento no se han podido hacer movimientos relativos a la regla 5 y ya los campos primaverales, las ligas menores están trabajando, están ya activos. Entonces, ¿qué han hecho varios equipos? Le han prohibido la entrada a los scouts, a los cazatalentos de equipos contrarios, para que ellos no estén dando reporte e identifiquen qué jugadores pudieran ser objeto de la regla 5. Recordemos que todos los que están ahorita entrenando son jugadores que están fuera del roster de 40, porque el cierre patronal está dirigido a los miembros de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, que son todos aquellos que están en el roster de 40 de cada una de las 30 organizaciones. Entonces, las grandes ligas han sugerido, todavía eso no se ha concretado, de que en esta oportunidad, por este año, se deje sin efecto la regla 5 para evitar que haya movimientos que afecten a las organizaciones sin que no han podido ver, no han podido observar cuál es el talento que tienen los otros equipos, ¿no? Cuál es el desarrollo que los jugadores que pudieran ser objeto de la regla 5 hayan podido tener en el último invierno, que quizás pueda ser atractivo para la organización que pudiera intentar. No significa romper con la regla 5, no significa que la regla 5 va a dejar de existir definitivamente, sino que por la coyuntura que supone este cierre patronal, estarían sugiriendo que no sea aplicada en esta oportunidad. Ahí está. Ricardo, regla 5, equipos piden algunos eliminarla. Amplíanos un poquito más esto que nos dijo Carlos. ¿Tú sientes que esto es algo que puede impactar de una manera negativa al béisbol como lo conocemos hoy en día? Yo creo que sí, pero desde el punto de vista organizacional. De hecho, los fanáticos, me arriesgo a decir el 90% de ellos, desconocen este procedimiento. De hecho, para ampliar un poco el tema, se llama draft de regla 5 porque es la regla 5 del MLB Rules. Y el MLB Rules no es las reglas del deporte como estamos acostumbrados, donde te dicen que tienes que correr para primera, que las bases están a tanta distancia y que son las reglas del béisbol. No.
El MLB Rules es un libro que en Norteamérica, de hecho hablando con Octavio hace unos meses, decía que lo llaman la Constitución del Béisbol, y la Constitución del Béisbol es otro libro completamente diferente al MLB Rules. Lo que estamos hablando es un libro que se llama, de hecho, su nombre completo es The Official Professional Baseball Rules Book. Así se llama el libro donde contienen todos estos procedimientos, todas estas normas, y la regla 5 habla sobre lo que es este tipo de cambios o este tipo de firmas para todos los peloteros que cumplen con estos parámetros. Y sí, yo no veo que vaya a cambiar mucho al béisbol o que lo vaya a impactar de una manera negativa. Creo que esto más bien puede, en una u otra manera, ayudar a los peloteros, más que a los equipos, porque siempre cuando llegaba la parte final de la temporada, decíamos, se tiene que conformar el roster y tienen que los equipos buscar la manera de engranar a todas sus piezas, porque el que no era protegido dentro del roster de 40, entonces tomaba el riesgo de que fuera cedido, fuera perdido, fuera sacado del equipo, porque son muchas las palabras que están dentro de esto, para que pudiera ser firmado por otro. De hecho, grandes peloteros los hemos visto, y en el caso, Alfred, de los Yankees, lo hemos hablado mucho en el podcast de la Semana de los Bombarderos, donde, claro, ¿se recuerdan de ese pelotero? Lo perdieron los Yankees por el draft de regla 5. Bueno, Joan Santana fue regla 5. O lo tomaron, exacto, o lo tomaron los Yankees por regla 5. Creo que hacer esto puede ayudar a que los peloteros salgan beneficiados. Que los equipos sean los que quieran eliminar la regla 5 sí llama la atención, porque por un lado, bueno, estás perdiendo talento tú como organización, pero por otro lado te quitas el dolor de cabeza de tener que, bueno, a quién protejo, a quién no, a qué agarro y a qué no, a quién tomo y a quién no. Entonces yo creo que va a ser una medida que va a aligerar un poco las operaciones del béisbol, y que los beneficiados van a ser muchos de esos peloteros, porque al no estar dentro del roster de 40, igual se mantienen dentro de la organización, por lo que van a mantenerse en ligas menores al año siguiente y seguir trabajando para poder estar dentro del roster de 40. Carlito, suénala, Carlito, suénala. La campana de la fortuna ahora la puso a sonar el policía con la base llena. Gracias a él estamos a salvo aquí. Ricardo, Diana, Carlos, todo está bien porque tenemos un policía dentro de con la base llena, y es Lizardo Rivera. Gracias, mi hermano, de todo corazón. Siempre te acuerdas de nosotros. No hay un noticiero que Lizardo entre que no estén ahí. Esa donación que nos hace todos los días, de corazón, hermano, gracias y muchas bendiciones para ti. De verdad que se siente muy bien saber que estás preocupado por nosotros y por la persona que más tú quieres en el mundo, Lizardo, que desafortunadamente no soy yo, es Carlos Parra. Gracias, Lizardo, muchísimas gracias. Siempre está pendiente de mí y siempre me recuerda mis primeros reportajes hechos cuando cubrí la pelea entre David y Goliat, aunque la tuve que hacer a distancia porque no me dieron la acreditación. Yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Ricardo. Creería que esta medida de la postergación o la no aplicación de la regla 5 en este año, a quien favorece a los dueños, que se olvidan de ese problema. Pero los jugadores pudieran verse afectados. ¿Por qué? Porque esta regla 5 se hace fundamentalmente para aquellos jugadores que no han podido ir a grandes ligas en el equipo en el que están y ya tienen 5 años en ligas menores. O sea que de una u otra manera están como taponados porque los prospectos que tiene arriba el equipo donde firmaron no les dejan oportunidad para hacer roster de 26. Entonces, con esta opción pudieran estar, probando suerte y de manera obligatoria, porque tienes que tenerlo en las grandes ligas, ganando un sueldo de grandes ligas, así tome 10 turnos en la gran carpa, ¿no? Al no tener esa posibilidad este año, esos jugadores van a tener que estar un año más en las ligas menores, a no ser que tengan la suerte o el talento de subir con su propia organización durante toda la temporada. O sea que creería yo que a quien afectaría no aplicar la regla 5 a esos jugadores que estarían, digamos, en la posibilidad de acceder con otra organización y que no lo van a hacer si no se aplica la regla. Me acuerdo de un caso para mí emblemático, William Cañate. Tú debes conocerlo, Ricardo. William Cañate tomó 20 turnos en la Grande Liga, yo creo.
pero los tomó en 1993 cuando quedaron campeones los Azulejos de Toronto. Y William Cañate, que fue tomado por regla 5, tiene un anillo de serie mundial que no tiene Barry Bonds. Wow. Diana me decía que iba a agregar algo más. Diana, de camino cuando lo agregue, pídeme al vendedor, por favor, ahí que me mande para acá un aguacatico que me hace falta, que estamos bajo de aguacate aquí en el eso. Cuéntanos, Diana y su vendedor, que ya los dos son parte de este show. Algo lo que querías agregar sobre la regla 5. Pero que pague derecho de propaganda, Albert, porque sí, estamos promocionando el artículo. Increíble. Sí, todos los seguidores que tenemos en Colombia ya se ha hecho famoso ese vendedor. Voy a tener que cobrarles publicidad. Sabes, Ricard, que yo también estoy en parte de acuerdo con lo que dice Carlos. Cuando yo vi esto y miré más sobre el tema de la regla 5, creo que es algo que estoy de acuerdo con Ricardo cuando dice que no va a tener mucha trascendencia en el béisbol, y no creo que sea algo que como que lo afecte negativamente. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí siento que es algo que beneficiaría más a los dueños. Primero por el dinero que tienen que pagar, que también hay que mirar el tema de que todo club cuando vaya a escoger a ese jugador por regla 5 tiene que pagar $100,000, de acuerdo de acuerdo con el antiguo acuerdo colectivo, ¿no? Pero, por ejemplo, uno no sabe en cuánto le había salido al otro equipo comprar a ese jugador, por ejemplo, y más que todo por el tema que ustedes mencionan de todo el proceso que se tiene que hacer para llegar a eso. ¿Cuántos scouts tienes que tener atentos a esa situación cuando se dé, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta el tema de los scouts. ¿Cuánto esfuerzo están invirtiendo en ese tipo de procesos? También el pensar, como le decían ustedes, a qué jugadores voy a proteger en mi roster de 40 para que no me lo saquen. Entonces, siento que eso le quitaría como un peso y una carga más, una responsabilidad más, perdón, a los dueños. Es como lo que podría una cosa a modo de informar, Ricardo, cuando dijiste lo de los $100,000, decía depende. Amplía un poquito ese depende, Ricardo, para que nuestra gente esté bien informados. Sí, porque depende. Los dos han dicho mucho de que son $100,000 y hay dos opciones. Le dan $100,000 si el jugador es colocado en roster de Grandes Ligas, o son $24,000 si lo mantienen en lista de reserva durante la filial de AAA. Entonces, no necesariamente es que son $100,000. Por eso, la regla 5 del MLB Rules estipula y da los pasos bastante concisos sobre cómo funciona este proceso y las condiciones que tiene que tener el pelotero para poder pertenecer al draft de regla 5. No son muchos los peloteros que están en estas condiciones. No se da mucho tampoco, por eso no le veo tanta relevancia a lo que pueda impactar al juego. Beneficia a los jugadores, en mi opinión, porque se van a mantener en su equipo, se van a mantener en su organización y no van a tener que ver las noticias, por ejemplo, al final de una temporada donde se les da outright assignment o se les deja por asignación y entonces las sesiones opcionales para los jugadores van a cambiar. Más bien, creo que para el jugador, desde el punto de vista psicológico, es mejor. Si sabes que tengo tantos años en la organización y que me puedo quedar aquí trabajando duro, buscando el esfuerzo para poder llegar a Grandes Ligas, que miren, ahora por el draft de regla 5 ya no voy a estar en mi equipo, me voy para otro. Y entonces depender de cuánto es o cuál es el espacio que voy a tener en otro equipo. Porque por otro lado, decía mucho de que le pagan un sueldo de Grandes Ligas y la realidad es que no es así. Cuando un jugador debuta en Grandes Ligas y después baja a AAA, no sigue cobrando los $585,000 del salario mínimo. No puede bajar a AAA en todo el año por la regla 5. Cuando llegas a Grandes Ligas y te bajan a AAA por la condición que sea. Sí, claro, porque no bateaste, un ejemplo. Además, que te pueden bajar a AAA manteniéndote en el roster de 40 y no utilizas una sesión opcional del jugador. Entonces, si cuando vas a AAA no sigues, el equipo no te sigue pagando los $585,000 que era el salario mínimo en el convenio colectivo el pasado. Vas a ganar el sueldo mínimo el sueldo de un jugador de AAA, solo que con la opción vas a tener un bono adicional o un monto un poquito mayor al resto de los de AAA porque tuviste experiencia en Grandes Ligas, pero no ganas los $585,000. El sueldo es mucho menor.
Entonces No. tampoco en términos económicos Estoy de representa acuerdo. un gasto para los Claro, equipos. estoy de acuerdo, pero por la regla 5, él si lo bajan a AAA lo pierdes por la misma regla. O sea, él no puede, él tienes que tenerlo durante todo ese año en que le aplicaste la regla en Grandes Ligas. Luego de allí lo puedes bajar, dejarlo libre, hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, ahorita los Tigres, a Badú lo pueden votar si quieren, pero el año pasado o lo tenían todo el año, cosa que hicieron, o tenían que devolver a la organización pagando $50,000. Claro, pero si el exacto. año pero si ahora lo bajan, pasa la situación que dijo Ricardo. Ah, no, Ese pobre absolutamente, hombre, totalmente de acuerdo. claro. Sí. Señores, Pero ya tiene un año de servicio, ya, claro. ya consiguió cosas que Claro, no consiguió había alguito, podido conseguir en consiguió 5 años alguito, en ligas menores, consiguió alguito. que lo hacen elegible a regla 5. Claro, claro. Bueno,